para poder seguir trabajando, para poder seguir caminando en tu camino y poder servirte. Deseamos de todo corazón, Señor, poder hacerlo. Ayúdanos, ilumínanos, que el Espíritu Santo nos guíe, nos lleve hacia esos lugares donde podamos nosotros desarrollar. Señor, aquí estamos. Tal vez los demás no pudieran estar por sus distintas actividades, pero confiamos en el Espíritu Santo, que los va a mover y los va a llevar a trabajar, a seguir trabajando también por esta parte, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado. En tus manos dejamos esta reunión y que el Espíritu Santo nos ilumine y abra nuestros oídos y nuestro corazón. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues entonces, disculpándonos un poquito porque yo sé también que habíamos quedado en que iba a ser los días miércoles las reuniones, ¿verdad? Pero ya habíamos hecho nuestro calendario, pero nos topamos porque teníamos reunión de decanato, entonces la corrimos para el día de hoy sábado. Pero sí tenemos toda la intención de que todo transcurra como ya lo habíamos platicado con ustedes, ¿verdad? Que las clases iban a ser los días miércoles. Ahora, pues no está la mayoría, pero ustedes dos que están, Johanita y María del Carmen, ¿consideran que sí podríamos tener clases el próximo miércoles para continuar con los temas? Hoy es la introducción. La próxima semana, si se da, ya sería el tema 1 directamente. Pero, ¿creen ustedes que sería viable por ser miércoles santo? Yo pensaría que no, fíjate. Porque no. va a haber ausencia siempre. Sí, porque la mayoría se va para sus casas, sus pueblos, van a visitar a familiares, claro. Aunque no es prohibido. Lastimosamente se han dado casos. Allá en la escuela donde yo trabajo, la directora dice, no salgan, cuídense, pero a pesar del caso, a los compañeros les gusta el riesgo. No, y es que esta semana que viene está muy cargada. Está muy cargada de actividades largas. Sí, sí, no, yo creo que sí, ¿verdad? La corremos. ¿Qué dicen los demás, los facilitadores? ¿Qué dicen también? No tienen. Yo considero igual, como opinan ellos, mejor aplacémoslo para el siguiente para que todos puedan estar presentes, ¿verdad? Y podamos, pues, ahí sí que dar una mejor enseñanza, ¿verdad? Bueno, perfecto. Pues yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, muy bien. Va a ser prudente. Sí, sí. Entonces... Por mayoría. Por mayoría. De los que estamos. Sí. Bueno, entonces sería entonces nuestra próxima reunión para el 7 de abril. 7 de abril. Para que también ya lo tomen en cuenta, ¿verdad? Hasta aquí no tengo nada anotado parroquial, espero que no haya nada. Porque de repente también nos salen, como dice María del Carmen, nos salen actividades y es la verdad. Pero bueno, hasta aquí no hay nada anotado, entonces esperemos que sí podamos contar con toda la participación, ¿verdad? De todos. Muy bien. Entonces, Ronnie. Bueno, gracias. Les voy a compartir aquí el documento. ¿Se ve ahí? Sí. Ok, pues ya espero que lo hayan podido ver todos. Se les compartió hace unos días. Y es básicamente como el manual que de parte de CEPAF de la Arquidiócesis, pues han hecho esto al estilo de CEPAF para que lo sigamos manejando de la misma manera. Y empieza con Fratelli Tutti. Fratelli Tutti, la encíclica del Papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social, que básicamente sobre esto se trata. ¿Ustedes todos saben qué significa Fratelli Tutti? ¿Quién me puede decir? Hermanos todos. Hermanos todos. Eso es lo que el Papa nos quiere dar a conocer, y aquí en el documento pues ya pueden leer ustedes esto, lo que dice el Papa: soñemos con una única humanidad como caminantes de la misma carne humana. Y hace él la introducción
a la Fratelli Tutti, sobre la fraternidad, como les digo, y la amistad social. Luego, pues ya viene el objetivo específico, que si quiere, como les digo, con el padre Mauricio, pueden ver el video, él nos fue explicando todo esto, y para que tal vez vayamos comentando nosotros un poquito más, que ahí van a ver en el video, hubieron algunos comentarios, pero fue más corto, aquí tal vez podríamos aprovechar más eso. Resumiendo el objetivo en la apertura a todos, ya vamos a ver esa apertura a todos, incluyendo a los no católicos, incluso a los no cristianos, que incluyamos a todo mundo, sin excepción de nadie. Pues prácticamente ese es el resumen del objetivo del Papa. Luego viene la lectura, la palabra que podemos ver en Mateo 25, 34, 36 y 40, que si quieren pues la vamos a resumir un poquito, ustedes ya la pueden leer despacio, pueden incluso ver los comentarios de esta lectura, pero aquí hay puntos importantes. Para empezar, amen a sus enemigos, hagan el bien a aquellos que los odian, bendigan a los que maldicen, oren por los que los maltratan. Así empieza esta parte del Evangelio. ¿Será fácil eso que nos propone Jesús ahí? ¿Qué dicen ustedes? No, no es fácil. No, no es fácil, ¿verdad? Al contrario, es difícil y bastante difícil, ¿verdad? Imagínense, solo tal vez, digámoslo así, tal vez lo más sencillo, oren por los que lo maltratan, porque de repente podemos hacer una oración, pero desde ahí eso está complicado, y después bendigan a los que maldicen. ¿Eso será fácil? Pues vimos que no, ¿verdad? Entonces hay tantas cosas que propone el Papa aquí, porque también nos dice, porque también los pecadores aman a quienes los aman. Pues a los que nos aman, siendo nosotros pecadores y todo, pues es más fácil amar a nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros padres, a pesar de que no nos llevemos tan bien como deberíamos, o si nos llevamos muy bien con más razón, pues ahí será fácil amarlos. ¿Qué dicen ustedes? Ahí sí. Ahí sí, ¿verdad? Es fácil. Pero entonces ahí Jesús nos dice eso, ¿qué mérito tiene? Porque ni modo, eso es lo normal. Ahí sí rápido todos contestamos, sí, eso es fácil. Pero como nos exponía en la primera parte, no. Y aquí viene otra parte que ustedes también me dirán si es fácil o no. No juzguen y Dios no los juzgará. No condenen y Dios no los condenará. Perdonen y Dios los perdonará. Den y Dios les dará. Él les dará una bolsa con provisiones generosas, apretada, sacudida y repleta, porque la misma medida que usen para los demás, Dios la usará con ustedes. ¿Será fácil esta segunda parte que nos expone aquí? Lo de no juzgar, lo de no condenar, lo de perdonar. ¿Qué dicen ustedes? No, no es fácil. No es fácil. Sí, ¿verdad? Y a veces con eso de tan sencillo, no juzgar, de repente vemos algo que no sabemos ni de qué se trata y hasta lo malinterpretamos. De repente vemos ahí a un vecino que va con una patoja por ahí y puchica, mírense aquel, ya ahí anda con otra, por ejemplo, ¿verdad? Y de repente es su sobrina o incluso una compañera de trabajo. Uno nunca sabe que de repente andan haciendo, pero uno rápido lo primero es pensar mal y juzgar. Y a veces ya ni se queda con eso, sino que vamos con los demás. No condenen y Dios no los condenará. Pues eso también, ¿verdad? A veces caemos en esa tentación de condenar a la gente. Por estar haciendo ya es un pecador, está haciendo mal, hasta se va a ir al infierno por lo que está haciendo. Y en realidad, pues Dios dice que no condenemos a nadie, sino queremos que Él nos condene también. El perdón, ¿verdad? Hablamos de la facilidad de repente de querer a nuestra familia, a nuestros hijos, a las personas que nos rodean. Pero a pesar de eso, a veces nos hacen algo y ahí es donde viene difícil perdonarlos. Decimos que los amamos, pero a la mera hora no practicamos ese perdón. Entonces, también debemos de meditar sobre eso, lo que el Papa ya nos va a ir explicando en el transcurso de los capítulos de la encíclica. Y aquí viene otra parte que a muchos les gusta, ¿verdad? Den y Dios les dará.
sobre todo con la teología de la prosperidad, ¿verdad? Yo voy y piden y da esto, dame el otro, y Dios te va a prosperar, te lo va a dar 10 veces más. Entonces muchas sectas engañan a la gente hablando de esto y diciéndoles que tienen que dar, que tienen que diezmar, y Dios se los va a multiplicar. Pero Dios no estaba hablando de lo económico. Él mismo dice, den económicamente y Dios les dará. Él está hablando de todo el amor que le podemos dar al prójimo, de todo lo que nos está hablando aquí, del perdón, de no condenar, de amar al enemigo. Todo eso lo tenemos que dar nosotros. Pero, como les digo, esta parte es muy confundida. E incluso Él les dará una bolsa con provisiones generosas. Entonces, de ahí ya vieron, es que Dios dice que si nosotros damos, ahí nos va a dar. Pero ignoran todo lo que dice antes. Entonces, eso no lo debemos de hacer nosotros. Y aquí viene una parte corta, pero ya les voy a hacer una pregunta por ahí. Dice, porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron. Estuve desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y fueron a verme. Y aquí viene una pregunta que, bueno, cada quien pues nos la deberíamos de responder para nosotros mismos e ir tratando de mejorar. ¿Soy católico? ¿Parezco católico? O tal vez ni parezco católico. ¿Y quién me dice cómo podemos definir eso? ¿Quién me puede decir cómo podemos responder esa pregunta? ¿En qué nos podemos basar? Si ponemos en práctica lo que Dios nos enseña, podríamos más o menos acercarnos a ser católicos. Aparecer, ¿verdad? Pero bueno, ahí como dicen, la práctica hace al maestro, y Dios aquí nos hace el cuestionamiento. Nosotros como católicos que nos decimos ser católicos, ¿no parecemos, somos o ni parecemos? Porque aquí nos cuestiona, tuve hambre y me dieron de comer. En esta época de pandemia, ¿será que hay gente necesitada de algún alimento de repente, aunque le demos unas tortillas? Tuve Claro. sed y me dieron de beber. ¿Será que lo hacemos? Fui forastero y me recibieron. Y eso a veces a la Iglesia Católica, ¿cómo la cuestionan ahora? Sobre todo con esas caravanas que vienen de los hondureños, ¿verdad? Es que no deberían dejarlos pasar y todo. Yo creo que muchos pensamos eso, pero miren a la iglesia, ahí está dándoles comida, les da hospedaje a los que pueden. No, la iglesia no debería hacer eso. Pero es que ese es un mandato de Jesús. No estar viendo a quién, sino ayudar al forastero. Así es. Entonces, eso también lo debemos de meditar. Estuve desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. A veces nosotros tenemos amigos, conocidos. Bueno, en esta época de pandemia, pues aparte que no se puede, pues ya es un poquito complicado estar yendo a visitar a un enfermo, ¿verdad? Porque lo primero que pensamos, este tiene COVID. Entonces, No. pero muchas veces podemos hacerlo y no lo hacemos. Hay veces cuando se puede o cuando primero ya se pueda, pues sí tratar de visitar a los enfermos. Fácil ir a visitar a nuestros amigos, conocidos, pero ¿cuántos podríamos hacer una labor de ir a visitar enfermos que no conocemos? Por ejemplo, los ministros tienen esa experiencia dentro de la gente de la parroquia de ir a visitar enfermos, de llevarles la comunión, y es una actividad muy bonita, y me imagino, no sé si María Carmen nos puede compartir un poquito de eso, ¿verdad? Que es visitar a los enfermos. Sí, es una experiencia maravillosa. Yo más o menos como desde agosto empecé a visitar porque yo la llamaba y empecé a notar que estaba cayendo en una depresión terrible. Hablé con el padre y me dijo, pues cuídese bien, tápese bien y vaya. Y empecé ahí y no la dejé y la visito siempre, y ahorita ya visito a todos mis enfermos. Ya reactivamos esta misión, estamos todos estamos visitando dentro de lo que nos permitió la familia. Muchos nos dijeron que muchas gracias, pero que no. Así uno rotundo y otros una vez al mes, y otros sí, al contrario, hasta lo pidieron y dijeron de que querían que ya los visitáramos.
y notamos la diferencia, el empezar a llegar a visitarlos. Es una alegría con la que esperan a Jesús y es impresionante cómo esa gente se ha vuelto a reanimar, porque estar encerrados para ellos fue mucho más dramático, porque ellos de por sí están encerrados. Y ahora mucho más, pues porque más de alguna vez los sacaban, aunque sea cada 15 días, y ahora así mi esperanza, ¿verdad? Y también nos sorprendimos de encontrar gente exageradamente en depresión, delgadísima, con el pelo así blanco, mucho más anciana, pero así como que les hubieran pasado 5 años, ¿verdad? O 10 años. Pero la experiencia muy linda, muy especial, es compartir con ellos nuevamente. Se les ve la alegría y están ellos retomando otra vez el sentido de su vida. Gracias, María del Carmen. Pues sí, ¿verdad? Y hay una labor doble, no solo visitar enfermos, sino llevarles a Jesús, que eso es, como ministros, algo muy hermoso. Y precisamente lo que decía María del Carmen, y uno se puede dar cuenta hasta entre los mismos, las personas mayores que ya de repente pueden salir y van a misa. Chica, ¿qué les pasó, verdad? Algunos que eran ya grandes, pero bien activos. En cambio, ahora hasta se mira que les cuesta caminar, como dicen, más canosos, demacrados. A la pucha, esta gente cuánto necesita de sus actividades, de lo que hace, porque muchos de ellos todavía en sus trabajos, siendo útiles. En cambio, ahora todo eso creo que sí les ha perjudicado mucho, ¿verdad? Y a nosotros, pues, nos tocaría ayudarles de la manera que se pueda. Lamentablemente también con todos los cuidados, porque imagínense que alguien los llegara a contagiar o algo, pues sería mucho peor lo que les pase a ellos, ¿verdad? Pero primero Dios, pues todo esto, porque sí, realmente yo me he dado cuenta ayer que estábamos viendo lo de las confesiones, que eran muchas personas mayores, algunos sí me sorprendieron realmente cómo se miraban físicamente, que uno los miraba activos, que ahí andaban y todo, y hasta caminar les cuesta ahora, ¿verdad? Entonces sí, hay que orar mucho por ellos y pues en la medida de lo posible también ver qué se puede hacer. Entonces yo entré con una convicción, tanto para mí como para ellos, y en decirles de que Jesús no les iba a contaminar el COVID. ¿Verdad? Entonces así es como ellos se han sentido seguros, porque lo primero que tenés que darles a ellos es seguridad, porque si uno llega todo temeroso, ellos se ponen más temerosos. Sí, sí. Entonces, por supuesto que con una gran distancia, de punta a punta a la mesa, ¿verdad? Sí. Y estira tu manita y ahí te coloco a Jesús, te lo pongo. Pero yo les decía, Jesús no te va a contaminar. Y entonces ya ahorita lo vibro con más confianza, ¿verdad? Más tranquilos. Sí, sí. No, de verdad que es una hermosa labor la que ustedes hacen. Y que Dios puedan seguir adelante. Y entonces aquí ya viene la síntesis de la introducción, la vamos a hacer rápidamente. Esta la pueden ver más detallada, donde el padre Mauricio iba explicando punto por punto en el video que les enviamos. Sobre la fraternidad y la amistad social, el amor como apertura a todos. Y eso es lo que menciona el Papa, sobre todo, apertura a todos. Aquí no estamos hablando de solo de la parroquia, solo los de mi grupo, solo los de mi comunidad, sino aquí, como él lo explica, a todos, incluso a los no cristianos, a los no católicos, a los no creyentes. Es una apertura a todos. Y se basa en que debemos de tratarnos como hermanos todos. Todos debemos de vernos como hermanos para proponerles un estilo de vida con sabor a evangelio. Y esto es importante porque para proponerles un estilo de vida con sabor a evangelio, lo que ahí estábamos hablando, ¿verdad? Parecemos, somos o ni parecemos católicos. Debemos de primero parecerlos y dar nuestro propio testimonio para que propongamos ese estilo de vida a manera del evangelio, porque no podemos ir a proponer algo que nosotros no vivimos. Una fraternidad abierta, como hermanos abiertos a todos y reconocer y valorar y amar a todas las personas más allá de su cercanía física y más allá del universo donde haya nacido o viva. Entonces es una fraternidad abierta para reconocer y valorar y amar a todos. Francisco de Asís es modelo de amor universal, hermano de la naturaleza y hermano
de los de su propia carne, los pobres, los abandonados, los enfermos, los descartados, los últimos. Y la vez pasada yo escuchaba también precisamente eso. Bueno, entonces, ¿qué? A los que son ricos, a los que tienen de todo, no hay que llevarles el evangelio. ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí. A todos, ¿verdad? A todos, porque muchas veces, bueno, sí, la mayoría, pues los predilectos, los pobres, los abandonados, los más necesitados, pero muchos los que necesitan es más espiritualmente que materialmente. Entonces ahí es donde debemos de llegar también a todos, como lo dice el Papa. Él fue más allá de las distancias causadas por el origen, nacionalidad, color, religión, con un amor deseoso de abrazar a todos, también a los que no compartían su fe. Aquí es donde les digo, ¿verdad? De repente cristianos, pero no católicos, o ni siquiera cristianos, o muchos con que nos topamos ahora, ¿verdad? Que cada vez más dicen yo no creo en nada, pero debemos de acercarnos a todos. Y habla de la pandemia porque precisamente estaba escribiendo su encíclica cuando surgió la pandemia. Se convierte en un llamado a la dimensión universal del amor, que ha comenzado por destapar nuestras incapacidades para actuar conjuntamente y nos grita o vamos unidos o no vamos a ninguna parte. Eso es muy importante porque nos dice nuestra incapacidad para actuar conjuntamente. Y aquí habla a nivel general como humanos. De repente, no sé, se pudo hacer otra cosa, que entre países se hubieran organizado y todo esto para que no se propagara, por ejemplo, ¿verdad? O cualquier cosa que nos hubiera beneficiado a todos. Pero como cada quien estaba viendo lo que más le convenía en su país, nosotros aquí cerremos y ya no entra o saquemos a los que pueden estar contaminados y al final todo eso no funcionó. Entonces debemos de actuar todos juntos. Y un anhelo, hacer renacer un deseo mundial de hermandad, un sueño, hacerlo entre todos, soñemos como una sola humanidad, ¿verdad? Como lo que les decía, ¿verdad? Todos somos uno. Cada uno con voz propia, hermanos todos, dimensión universal del amor. Que aquí ya nos habla de por qué del título. El mismo Papa lo responde. Y resumiendo, pues así se expresa San Francisco de Asís. Él lo toma de San Francisco de Asís para ponerles un estilo de vida con sabor a evangelio. Y aquí lo nota, y ahí van a ver en el video que el padre Mauricio nos dice mucho tomar eso, un estilo de vida con sabor a evangelio, que eso es lo que debería de resaltar ya en esta encíclica y a nosotros como católicos, que al mismo Papa le hace soñar en una fraternidad abierta, la que permita reconocer, valorar y amar a todas las personas más allá de la cercanía física y más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde viva, que es parte de la síntesis. A ver quién me puede compartir, sobre todo, bueno, ahorita ya ha bajado, pero sentíamos realmente que eran nuestros hermanos, esta gente que estaba parada en los semáforos donde podían con banderas blancas. Sentíamos como hermanos a la gente que ponía sus banderas en sus casas, a gente que nosotros sabíamos que necesitaba. ¿Será que en ese momento lo sentíamos como hermanos? ¿Quién me puede compartir una experiencia de esto? Ninguno tuvo la oportunidad de experimentar esto durante la pandemia. Bueno, sí, ayudarlos nada más, sí, a varias personas que al menos yo en lo personal me enteré, sí les llevé. Fíjense que hubo una experiencia aquí en la parroquia, y es que cabal pasó Claudia, mi esposa y mi hijo, y vieron una casa que tendría una bandera puesta. Entonces, como ya habíamos comprado unas cosas presentes para ayudar ahí en lo que se pudiera algunas familias, entonces vamos, ¿verdad? Y de repente ya no estaba la bandera y dijo, ¿y cuál era la casa? Entonces una conocida que estaba enfrente fue a preguntar a mi esposa y le dice, mira, es que aquí tenían una bandera. Sí, pero la quitaron porque los vecinos los empezaron a criticar, que ellos no necesitan, que porque están pidiendo.
Híjole, dice, pero viven ahí, aquí, les dijo la casa que es. Entonces ellos fueron y eran 2 personas, creo que no eran guatemaltecas, estaban sin trabajo, ya no tenían ni qué comer. Y les dice, es que la pusimos, pero cuando nos empezaron a criticar y todo eso, mejor preferimos quitarla. Entonces, imagínense, en vez de ayudar, si no sabemos realmente cómo estaba pero esta situación aquí en nuestra parroquia, ¿verdad? Entonces, muchas veces en lugar de criticar, mejor deberíamos de ayudar, porque no sabemos realmente cuál es la necesidad de la gente. Entonces, esto por lo menos ahí dejó una experiencia clara y no lejana, sino de aquí, de la parroquia, ¿verdad? Entonces, y de hecho, incluso después de la parroquia ya le llevaban ayuda a estas 2 señoras, creo que eran las que vivían ahí. Y les digo, creo, porque yo no fui, fueron ellos y ellos se lo dieron, ya solo me contaron que lo que les habían dicho ellos, ¿verdad? Pero sí, eso nos queda así como buena experiencia de no criticar, sino ayudar. Y ya si la gente, póngale que no tenga necesidad, que es por aprovecharse, pues ese, como dicen algunos, pues ya es pecado de ellos. Nosotros cumplimos con lo que nos correspondía. Entonces, ya para adelante, pues ya serán ellos, ¿verdad? Entonces, luego también ya el Papa nos habla de sus motivaciones. Y entre la primera está, San Francisco se sentía hermano del sol, del mar y del viento, pero se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne. O sea, todos nosotros las personas, ¿verdad? El hermano sol, hermana luna, así trataba incluso a los animales, pero sabía que principalmente era a las personas, a los iguales a él. Entonces el Papa pues sueña también con una fraternidad abierta, nos dice aquí, la que nos permita reconocer, valorar y amar a todas las personas más allá de la cercanía física. Entonces, dentro de esas motivaciones está sembrar paz, un camino al lado de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados, de los últimos. Y eso es muy importante lo que dice aquí, sembrar paz y caminar junto a todos. Vamos a lo mismo, ¿verdad? ¿Será que sentimos a nuestros hermanos, a los que están enfermos, a los que necesitan y por eso caminamos con ellos? ¿O los ignoramos simplemente y los dejamos en el camino? Ya en el primer capítulo vamos a ver muy interesante ya donde nos habla específicamente todo esto ya con ejemplo. En la segunda motivación, pues no promover disputas ni controversias. Resumiendo esto solo así, eso es muy importante porque a veces nosotros también cuando hablamos con personas que no son de nuestra religión, muchas veces lo que hacemos es pelear o nos provocan para pelear. Entonces nosotros con ese amor que nos decía al principio del evangelio que leímos, de amar a nuestro enemigo, y no verlo como enemigo, sino como un hermano y tratar de ver lo que nos une, ¿verdad? Pero no promover ni disputas ni controversias. Nosotros como cristianos, como católicos, tenemos que hacer eso. Luego en la tercera motivación, también el Papa dice que no es hacia la guerra imponiendo doctrinas, pues él comunicaba el amor de Dios. Y eso es muy importante y eso también nos lo dicen nosotros como católicos, no debemos de ir a imponer, sino debemos de proponer. ¿Sí, Rosana? Disculpe, Ronnie, pero les quería comentar algo, más que todo para ver su punto de vista, su opinión con respecto a esto, aunque antes de que nos vayamos de lo que el Papa propone, ¿verdad? Inspirado en San Francisco, y lo que nos decía el Padre Mauricio también, ¿verdad? Que tenemos que hacer énfasis en lo que es la amistad social. O sea, no divisiones, sin importar religión, credo, pensamiento, ideología, aunque no compartamos la misma forma de pensar. Pero se me venía a la mente, por ejemplo, cuando no es por juzgar, ¿verdad? Porque en ningún momento se pretende juzgar a las personas que lo hacen, pero yo he observado que algunas puertas en las casas ponen, en este hogar somos católicos y no, algo así. No sé si ustedes lo han visto o lo han leído. Sí. En mi opinión, yo pienso que estamos provocando división al colocarlo. En mi opinión, ¿verdad? Como dice, todos podemos pensar diferente. Si lo
que ahora a raíz de Fratelli Tutti queremos poner diferencias, entonces creo que tenemos que empezar por esas pequeñas cosas que quiera que no van marcando divisiones, porque creo que de quien nos van a llegar a hablar es de Dios. Y como decía usted, ¿verdad? Sin disputas, porque Dios no es para causar rivalidades ni discusiones, es para hablar de Él, pero sin pelear. Y es el mismo Dios. Entonces yo creo que, no sé, ¿qué opinan ustedes en mi forma de pensar? Creo que al colocar estos mensajes estamos provocando divisiones, que es lo que tenemos que eliminar. Es lo que les quería compartir. Muy bien. ¿Alguien que quiera compartir algo de esto? ¿Qué opina? Tienes razón, yo estoy de acuerdo. Yo no tengo rótulo, pero la verdad es que es tiempo aparte. Donde estábamos en el año, pues normal el tiempo, empecé a escuchar a unos, no sé, no me acuerdo ni qué era, y los empecé a escuchar. A los 8 días ya los tenía metidos aquí, a los otros 8 días igual y así, pero hasta que me desesperaron. Y es que mínimo 40 minutos uno ahí en la puerta porque no me vas a entrar definitivamente. Los tiempos ahora no son para entrar a cualquiera, pero son así como hostigantes. Ellos no son como nosotros, que nosotros como que o somos temerosos o respetamos. Pero ellos no tienen miedo, no tienen límites. Ellos llegan y aunque los eches, ahí están otra. Son perseverantes, persistentes. Entonces, la verdad es que yo no tengo rótulo y respeto a la gente que lo pone. ¿Verdad? Conozco gente que lo pone y me dice que son insoportables. Pero ahí sí que, esa es la razón por la que la gente lo ha tenido que poner. Muy bien, gracias. No sé, ¿alguien más quiere compartir algo al respecto? Ronnie, Sí, Oscar. fíjate que yo aquí vivo una experiencia así, no confrontaciones, porque aquí enfrente donde yo vivo tenemos una iglesia que son evangélicos. Y más sin embargo, nosotros como vecinos, ellos nos respetan nuestras creencias y nosotros respetamos los de ellos y nos llevamos bien, compartimos a veces palabra de Dios y todo sin entrar en controversias, porque a la vez decimos que es a Dios que alabamos y adoramos todos, ¿va? Entonces tratamos de darte un buen testimonio como católicos para que la gente mire que no es de que porque yo me voy a volver evangélico voy a cambiar de vida. No, el cambio de vida está uno en la iglesia católica porque ahí es donde uno tiene que dar su testimonio, así como ellos nos dan su testimonio ahí como vecinos. Entonces sí, pero es difícil porque en ciertos lugares hay indiferencias, pero nosotros tenemos que hacer nosotros el cambio, ¿va? Porque si nosotros no lo hacemos, entonces siempre vamos a estar en controversia y lo que ahorita, lo que el Papa más, lo que él quiere es de que nosotros demos un buen testimonio de vida y que nos amemos todos, como dice, todos hermanos. Sí, muy bien, gracias, Oscar. Yo les voy a compartir un par de experiencias de eso. La primera, bueno, la de poner rótulos. Ahora ya no he visto tanto, pero sí se ponían. Y hubo un tiempo, no sé si ustedes vieron que en los bumpers de los carros se ponían a Jesús por María. Y pues eso, si uno como católico lo pone, yo creo que nadie tendría que ver. Y fíjense que de otra iglesia conocida, que más de aquí de la zona 5, ahí por la 12 Avenida, para no decir nombres, sacaron unos stickers también a Jesús por nadie y los pegaban en los carros también. Entonces ahí es donde dice uno va al respeto, uno está poniendo lo que cree, si ellos no creen, pues simplemente no lo creen, así debería de ser. Pero entonces empezaron a poner eso, ¿verdad? Y ni modo, uno al católico por ver eso, entonces se da cuenta de que están poniendo esto ellos, eso. Y la otra es, hace como un par de años, 2, 3 años creo, con Valentín, bueno, ahora el padre Valentín, salimos a visitar a las familias que recibieron los Vía Crucis para invitarlos a una misa. Y llegábamos a las casas y tocábamos y mirábamos luces, oía hasta la tele y todo, y no nos abrían, pero como dicen ahí, nosotros necios también tocábamos y al fin salían y así medio asomaban. Sorpresa, algunos conocidos de la iglesia, y nos dice, ay, no, es que a esta hora pasa esa gente a tocar y todos nosotros ya no salimos a abrir. Ya sabemos que a esta hora pasan y nos encerramos y no salimos. Entonces,
pues es un método que utilizan que yo creo que cada vez se les va a dificultar más precisamente por eso. Y ahora en época de pandemia, peor que no pueden, ¿verdad? Pero nosotros como católicos debemos de ver nuevas formas, nuevos métodos, cómo llamar a la gente. Porque de repente ahora ya del otro lado, incluso a nosotros nos cierran las puertas a los propios católicos pensando que es otra gente la que llega, ¿verdad? Entonces ahí es donde esto nos llama a aceptarnos a todos, pero nosotros como católicos también a reinventar nuevas cosas que nos lleven a acercarnos a todos, ¿verdad? Y ahí a todos, no solo católicos. Eso es lo que nos toca a nosotros como labor ahora. Y pues en la tercera motivación decía, como les decía, no hacia la guerra, porque nosotros no debemos de imponer, como tratan de hacerlo, sino de proponer, de enseñar y llevar la vida, como nos dice aquí, una vida con sabor a evangelio. Yo creo que ahí está la clave que nos está dando el Papa, ¿verdad? Luego, en la segunda motivación, también podemos centrarlo en fraternidad y amistad social. El título de la encíclica, ¿verdad? Hermanos todos y una amistad social, no viendo, y eso muy bonito, y pues dentro de la Iglesia Católica se da el ejemplo. Vemos ahora en época de pandemia cómo se empezó y se sigue haciendo, y el Padre lo decía, ya casi un año de estar repartiendo víveres, de ayudando a la gente en lo que se podía. No sé si de otras religiones lo han hecho, no sé si de algunas sectas lo han hecho, pero lo que sí sé es que la Iglesia Católica sí lo ha hecho a través de nuestra parroquia, del párroco, de la gente que ayuda, de los que colaboran, y se está haciendo, ¿verdad? Entonces, parte de lo que pide Jesús se está haciendo dentro de nuestra iglesia. Después, dentro de la tercera motivación, pues también debería ser un compromiso de ambas partes, porque al hablar, como dice que San Francisco fue a hablar con los musulmanes, ¿verdad? A proponerles, no a imponer, pero debe ser un compromiso de ambos lados, porque algunas veces dentro de la iglesia se ha dicho con las sectas, a veces, sobre todo esas fundamentalistas, no podemos hablar, no es que no se quiera, sino es que no se puede. Ellos van a imponer lo que ellos dicen se les pueden dar muchas razones, pero no, están cerrados. Entonces lo que debe ser aquí es un compromiso que venga de las dos partes. Porque si no va a ser por gusto, es estar topándonos con una pared que no quieren oír, no quieren aceptar nada, solo lo que ellos dicen es un poco complicado, ¿verdad? Como católicos, ahí siempre sería proponer. Y ya nos viene lo que los destinatarios. ¿A quiénes dice el Papa que es esta encíclica? Para todos, sin excepción. Para todas las personas de buena voluntad. Y aquí, ¿verdad? De buena voluntad. Una reflexión que quiere compartir, no imponer con todo el mundo. Entonces ahí ya vamos encontrando palabras claves. Vivir con ese sabor a evangelio, el no imponer a todas las personas de buena voluntad. Por ahí podemos ir resumiendo esta introducción que nos hace el Papa. Y habla, como les decía, de la aparición del coronavirus, porque ya él haciendo esta encíclica, pues se da la pandemia y ha dejado al descubierto nuestras falsas seguridades. Y eso yo creo que es muy cierto, ¿verdad? Porque muchas gentes de repente se aferraban a un buen trabajo, a lo que tenían económicamente. Y hay muchas familias que de la noche a la mañana se quedaron sin ingresos, de nada. Yo conozco muchas familias que se dedican al turismo y que les iba muy bien, con muy buenos ingresos dentro de esta actividad. Y de la noche a la mañana les cerraron todo, no podían hacer absolutamente nada. Imagínense, casi un año sin tener ingresos. Y esa era su seguridad. Así podíamos tener cualquier otra seguridad, la familia, de repente ahora ni podíamos ir a compartir con la familia. Entonces aquí el Papa nos habla que eso ha dejado descubierto nuestras falsas seguridades. Después
ha quedado en evidencia la incapacidad de actuar conjuntamente, que era lo que hablábamos, ¿verdad? Hasta dentro de nuestro propio país, tal vez hasta dentro de nuestra propia familia, y a veces podríamos decir hasta con irresponsabilidades, ¿verdad? Porque conjuntamente todos debemos de mantener, por ejemplo, el distanciamiento, cuando estaba peor la situación, no visitar, y vemos gente que no hacía caso, había una restricción de circulación, y uno se sorprendía porque a diario, hoy hubieron 800 arrestados por romper todo esto. La pucha decía, pero ¿qué pasa con la gente, verdad? ¿Será en realidad tanta su necesidad de que tiene que salir? Y los que tienen que salir, pues tenían una documentación, tenían algo que les daba esa facilidad de poder circular sin tener otros problemas. Pero a diario era esto. ¿Será que era una necesidad o necedad de la gente? Entonces, por eso también nos dice de actuar conjuntamente todos, ¿verdad? Debemos de ponernos todos en marcha juntos. También nos habla de, a pesar de estar súper conectados, porque ahora, así como lo vemos, ¿verdad? Podría ser que alguien incluso hasta fuera del país. Ahorita nosotros tuvimos prematrimoniales y hay 2 novios que ella es de Guatemala, este es de El Salvador, que se va a venir a vivir aquí, y están recibiendo su prematrimonial en línea, ¿verdad? Cosas que anteriormente no hubiera sido posible, porque tenían que estar y todo, entonces se les dificultaba. Esto tenemos que ver lo bueno, pero también, como nos menciona aquí, a pesar de esas superconexiones que tenemos, ¿verdad? Hay rupturas y divisiones que hacen más difícil resolver problemas que nos afectan a todos. Yo he escuchado de algunos casos de, no sé si es por comodidad o seguridad, bueno, se van todos a trabajar a su casa. Ahora que, bueno, ya tenemos que empezar a regresar, muchos se oponían. No, yo no voy a regresar si yo estoy seguro en mi casa, pero no era tanto que estuviera seguro en su casa, sino ya había encontrado la comodidad de estar en su casa y entonces de plano ya no se quería mover, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas positivas, pero hay cosas también que nos han negativas, que nos pueden ir perjudicando con todo eso. Entonces aquí nos habla el Papa incluso de esto, ¿verdad? Porque muchos protestan de la libertad, de que nos la están quitando, que no, yo quiero decidir, pero a veces es porque nos sacan de nuestra comodidad. Y si es eso, pues estamos, ahí estaríamos mal, ¿verdad? Si no tenemos que hacer lo que nos corresponde a cada uno. Y luego pues ya habla de sus anhelos y sueños. Y dentro de su anhelo dice, desde el reconocimiento de la dignidad de cada persona humana, que entre todos podamos hacer renacer un deseo mundial de hermandad entre todos. Y eso será que nosotros, ¿cuál es la mayor dignidad que tenemos? ¿Quién me dice? Ser hijos de Dios. Ser reconocidos como personas. Como ahorita, ser hijos de Dios. Esa es nuestra mayor dignidad, porque todos como hijos de Dios somos iguales. Por mucho o poco que tengamos, nuestra mayor dignidad es esa. Entonces, hacer renacer un deseo mundial de hermandad, de todos que nos veamos, pues tal vez si lo vemos así un poquito difícil, porque si vemos a un indigente, a un drogadicto, a personas de la calle, ¿será que los sentimos como hermanos? ¿Será que les damos esa dignidad nosotros de hijos de Dios o los despreciamos? Y muchas veces lo primero es despreciarlos, lo más fácil, ignorarlos, porque es difícil, ¿verdad? Pero eso es de lo que propone, que todos tengamos esa dignidad y nos hermanemos y ayudarnos unos a otros. Porque cuando nacimos, pues yo creo que todos nacimos de la misma forma, ¿verdad? Entonces, no, desde ahí éramos iguales, ya por circunstancias de la vida, pues los que tienen más, los que tienen menos, pero el Papa invita ahí a que tengamos una hermandad y con convicción. Nadie puede pelear la vida en solitario, porque necesitamos una comunidad que nos sostenga. Y aquí resumimos lo mismo, ¿verdad? Muchas personas que no han podido salir, que no han podido ver ni a sus, en el caso de las personas adultas, ni a sus nietos, ni a sus hijos, de repente solo por teléfono, una videollamada, por Zoom, pero
dice que nadie puede pelear la vida en solitario. Y yo creo que aquí nos ha dado otra gran lección eso, ¿verdad? Que no podemos ser individuales y aislarnos nosotros por nuestro lado. Siempre necesitamos de los demás. Entonces el Papa aquí nos hace referencia a eso también. No podemos estar en solitario. Nosotros somos de comunidad, somos de sociedad. Y por eso es que nos unimos unos con otros. Y pues aquí ya en Sueños Conjuntos también nos dice que solos se corre el riesgo de caer en espejismos en los que ves, lo que no hay, los sueños se construyen juntos. Y hablando de las comunicaciones, ¿verdad? Podemos ver, bueno, no solo en los jóvenes, también ahora en adultos y sobre todo este tiempo, que muchos se han enviciado a la soledad de estar con un teléfono, de estar con una computadora, de decir que tiene muchos amigos, pero virtuales que de repente ni los conoce. Y pasan horas o con juegos y todo esto, y son esos espejismos que también nos puede mencionar el Papa, ¿verdad? Que ya nos aislamos y nos acostumbramos, y es también un gran riesgo que corremos. Y la exhortación que nos hace, soñemos como una única humanidad, cada uno con voz propia, pero hermanos todos. Entonces, pues cada uno con su voz, con lo que piensa, con lo que dice, pero no olvidarnos que todos somos hermanos. Eso es el centro de la encíclica, el de la introducción que nos da el Papa. Y aquí pues ya hay algunas actividades. La primera dice, reflexiona y comparte. ¿Cuáles son las diversas y actuales formas de ignorar, discriminar y hacer de menos a los otros? Yo creo que ya tocamos algunos ejemplos dentro de la introducción. ¿Cómo podemos reaccionar y luchar por un nuevo sueño de amistad social? Luego dice, describe cómo sería un estilo de vida con sabor a evangelio. ¿Cómo podemos sembrar paz y caminar al lado de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados, de los últimos en tiempos de COVID? Porque nadie puede negar que esta situación pues nos ha cambiado totalmente la vida a todos. No podemos decir con el simple hecho de, bueno, y ojalá que todos lo sigan respetando, el salir y usar una mascarilla. Que al principio para muchos, ay, qué incómodo que no se puede respirar, pero es una necesidad de protección de nosotros y para los otros. Es algo que no deberíamos de descuidar. Por ejemplo, ¿verdad? Ingresa al siguiente enlace y aquí nos dan un enlace, conoce brevemente la bibliografía de San Francisco de Asís. Pues aquí pueden ingresar también a esta dirección para saber de la vida de San Francisco, lo que él habla, lo que él inspiró al Papa Francisco para esta encíclica. Y dentro de la evaluación que nos podemos hacer, dice, el Papa deja claro que se va a referir a la dimensión universal del amor. Es el centro de todo, el amor. ¿Cuáles son los obstáculos con los que te enfrentas a diario para vivir esta dimensión? Pues, ¿cuáles son esos obstáculos que nos impiden amar, verdad? De manera universal del amor, y qué te impide abrirte a todos. ¿Cómo puedes ayudar a que esta apertura a todos se dé en medio de las diferencias y tensiones que existen en tu propia comunidad o colonia? ¿Qué te impide hacerlo? En este sentido, realizar un propósito de cambio a corto plazo y que puedas cumplirlo. Y a veces nos complicamos la vida. Ay, ¿cómo hago con los que convivo en el trabajo y todo? Pero si nos podemos hacer un examen de conciencia, ¿cómo lo hacemos con nuestra familia, dentro de nuestro núcleo familiar? ¿Será que tenemos algunos problemas con ellos? ¿Cómo solucionarlos? ¿Cómo demostrarles el amor? Por ahí podríamos empezar e ir subiendo de nivel, llegar a nuestra parroquia. ¿Será que todo esto lo vivimos con mi comunidad, con mi grupo? ¿Será que nos sentimos todos hermanos, o hasta dentro de nuestros mismos grupos hay discriminaciones? Hay algunos que los hacemos de menos, que sentimos que somos menos, o hay otros que se sienten más que todos. Ahí podemos ir analizando todo esto, ¿verdad? No seremos una parroquia perfecta, que vivimos todo como auténticos católicos. Y nuestro compromiso,
¿Qué compromiso después de esta introducción podemos hacer nosotros para vivir lo que nos menciona en la encíclica y en la introducción el Papa? Y uno de los grandes compromisos, primero, creo yo, sería que realmente sintamos a todos hermanos, porque eso es lo que nos está proponiendo. Entonces, ese sería uno de los grandes compromisos, ¿verdad? Por ejemplo, cada quien ahí puede poner su compromiso. Y para mí podría ser otro también el ser auténticos católicos. Porque ya vemos, ¿será que vivimos el Evangelio? ¿O cómo lo vivimos? Pues cada quien puede llegar a su compromiso, pero sobre todo no hacer como, bueno, yo hago mi compromiso, pero hasta ahí nunca lo cumplimos, que ese es nuestro gran problema a veces, ¿verdad? Nos proponemos hacer algo y nunca lo hacemos. Queremos cambiar, pero como estamos tan cómodos en lo que estamos ahorita, ¿qué, ¿para qué cambio si así estoy bien? Pues ese es el compromiso, ¿verdad? Y sobre todo ahorita ya terminamos la época de Cuaresma prácticamente, mañana empieza la Semana Santa, es un tiempo que nos invita a eso, a la conversión, a la limosna, a la oración, pero es no solamente durante este tiempo, o somos católicos solo durante Cuaresma y Semana Santa. Ahí nos deberían de preguntar, ¿o será que vamos a seguir siendo católicos a partir del lunes de Pascua? Pues cada quien se tiene que responder eso y vivirlo, ¿verdad? Vivir ese sabor a evangelio. Pues eso es lo que tiene la introducción. No sé si alguien quiere comentar, agregar, decir algo más. Pues lo pueden hacer en este momento. Ninguno. ¿Sí, Norita? Bueno, pues yo pienso que todo esto que nos dice esta introducción, creo que es un reto para cada uno de nosotros y nuestra conciencia realmente, ¿verdad? Poder llevar a cabo todas estas reflexiones que hemos visto en este momento y que el Padre también lo recalca mucho en las misas, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es un momento para reflexionar y si realmente nosotros, como dice usted, somos auténticos católicos y porque digamos que todos los días es una nueva conversión, ¿verdad? Todos los días es momento para convertirnos y poder poner en práctica estas que se miran cosas, alguno podría decir, se ve fácil, pero como decíamos nosotros, ¿verdad? Es difícil como llevar a la práctica todo esto, ¿verdad? Pero yo creo que sí como yo creo que ahora podemos decir durante la pandemia, ¿verdad? Que estamos viendo todo esto y que nos lo dice el Papa, ¿verdad? Yo creo que es como para que nosotros hagamos la reflexión, tomemos conciencia, pero por sobre todo que lo empecemos a practicar, ¿verdad? Yo creo que ya todos nosotros, así como compartieron sus experiencias, ¿verdad? Durante la pandemia, creo que todos tenemos más de alguna experiencia y ya ahí empezamos a poner en práctica todo esto, ¿verdad? Y creo que es un momento bien propicio como para realmente iniciar esa práctica y que los mensajes que recibimos a través de esta encíclica, pues nos ayuden a ser personas más conscientes, ¿verdad? Muy bien, gracias Norita. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir algo de la introducción de esto? Y aparte que al escuchar también ya y ver el video del Padre, pues que nos lo explica muy bien también, pues ya nos podemos dar más idea, ¿verdad? Pues si quieren compartir algo más. Yo agregaría de que si con esta pandemia no hubo un cambio en nuestras vidas, no, por gusto fue la pandemia. Y yo eso agregaría, porque más de algo tiene que haber de cambio. Sí, gracias. Y no debemos de dejar pasar que de repente, porque miramos a nuestro hermano, como les daba el ejemplo que lo que pasó en la parroquia, ¿verdad? De repente vemos a mi hermano de comunidad y no sabemos qué necesidades tiene porque no compartimos realmente con ellos como hermanos, porque podemos verlos tal vez que se vean bien, pero en realidad puede ser que esté pasando muchas necesidades y por pena no lo dice.
y también hay formas en que deberían de propiciar esto con compartimiento, platicando, con una llamada telefónica, y no solo en lo económico, lo que decía María del Carmen, también muchas personas en depresión que no podían salir y de repente lo que necesitan es una llamada, ¿verdad? Que alguien les ponga atención, que alguien los escuche. Entonces también ahí podemos hacer mucho. No sé si alguien más iba a decir algo. Yo solo les quería comentar, empecé a leer, la verdad no estoy muy empapada, pero Ronnie cuando mencionó el enlace para conocer un poco más la biografía de San Francisco de Asís, para mí pues es una persona que creo que es un modelo, ¿verdad? Como los santos que tenemos en la iglesia, un modelo que debemos imitar y seguir, como él siendo de una familia acaudalada, él renuncia a todo eso y se despoja de su comodidad, de su riqueza por ayudar y ser cercano al hermano. Entonces yo creo que nosotros podemos imitarlo, quizás no vamos a renunciar y dejar lo que tenemos, pero despojarnos quizá de nuestra comodidad y brindar ese tiempo a las personas que nos necesitan. Creo que es algo primordial de lo que podemos empezar a compartir, más que todo, como ustedes mencionaban, en esta época, ¿verdad? Entonces, es lo que quería comentar. Muy bien, gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra comentario o si Ingrid nos tiene otro aviso, y para terminar luego de esto, pues agradecerles a los que se conectaron. Como les digo, vamos a compartir igual este video para ver lo que reflexionamos aquí, y los que no pudieron porque tenían distintas actividades, pues lo puedan ver, y primero Dios ya el miércoles después de Semana Santa, pues sí, ya nos conectemos todos aquí. Ahora recuérdense que, bueno, no es un compromiso ante el Padre, sino más también ante el Señor, que compartir todo esto también con la parroquia, que no sabemos hasta dónde pueda llegar, ¿verdad? Entonces está ahí. Y para finalizar, tal vez le pedimos a Oscar que nos haga la oración final. No sé si alguien más va a compartir algo, si no, pues después Ingrid para que nos haga la despedida y luego la oración final, por favor. Nadie va a compartir. Nadie nos va a decir nada. Muy bien, pues entonces antes de que el hermano nos haga la oración, pues sí, definitivamente esta encíclica pues nos viene a mover bastante, bastante así personalmente, ¿verdad? De que nos abramos, de que empecemos a salir de esa comodidad en la que estábamos, ¿verdad? Porque, y también como dice María del Carmen, si durante esta pandemia no estamos modificando algo en nuestra vida, estamos pasando de largo, ¿verdad? No estamos aprendiendo. Y todo es para aprender. Todo lo que pasa a nuestro alrededor es para aprender, para mejorarnos nosotros mismos como personas y como católicos, ¿verdad? Entonces, pues, sí, primero Dios, en la próxima reunión, si ya estemos todos, ¿verdad? Y podamos seguir adelante con esto. Como bien dice Ronnie, no es un compromiso con el Padre. Al final de cuentas somos nosotros mismos, ¿verdad? Somos nosotros los que vamos a rendir cuentas en su momento y a ver también nuestros propios cambios, ¿verdad? Bueno, pues entonces sigamos adelante en el nombre de Jesús. Ánimo para todos, ¿verdad? Muy bien, hermano Oscar. Bueno, entonces le vamos a dar gracias a Dios por esta noche maravillosa que Él nos ha dado, donde cual esa palabra y esa enseñanza nos ha venido a tocar nuestros corazones para que en esta pandemia y en nuestra vida diaria tengamos un corazón dispuesto a ayudar al prójimo, para ser, como dice el Papa, hermanos todos. Vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos infinitamente gracias por este día maravilloso que tú nos has dado, Señor. Gracias te damos porque hoy nos has permitido un día más de abrir nuestros ojos y contemplar esas maravillas que tú has creado, Señor, para que nosotros vivamos una vida en plenitud. Queremos darte gracias por esta reunión que tuvimos, Señor, en tu nombre, porque todo lo hacemos en tu nombre, Señor. Gracias porque nos abres nuestra mente y nuestro corazón para que aprendamos a compartir con el prójimo, Señor. Sabemos que el prójimo es aquel que necesita de nosotros, que necesita de nuestra ayuda. Danos esa fuerza
y esa sabiduría para entender que tenemos que compartir todo lo que tengamos con aquella persona que necesite. Hoy el Papa nos está invitando a que nos unamos todos como hermanos, como países, para que todos vivamos una vida plena, sobre todo llena de tu amor, Señor Jesús, porque tú eres el que nos guía y nos deja esa luz de tu Espíritu Santo para que guiados por Él, Señor, nos encaminemos y sigamos adelante. Gracias te damos por esta noche tan bendecida en la cual tú fuiste el que hablaste hoy por cada uno de nosotros y tocaste nuestros corazones. Gracias te damos porque todo te lo hemos pedido en el nombre de tu Hijo Jesús, que está vivo y lleno de poder, y es el mismo de ayer, hoy y siempre, y también bajo la intersección de nuestra Madre Santísima, que intercede por cada uno de nosotros, que esta noche está presente, y los que no se pudieron conectar. Gracias te damos, Santísima Madre, porque tú siempre nos acompañas. Gracias te damos y todo te lo agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de nosotros y nos vemos el próximo miércoles, después de Semana Santa.